Escritos, glosas, líneas apresuradas sobre hojas en blanco. La poesía es ese despertar del alma, ese despertar que cobra vida en cada verso y quiere dejar su impronta en la eternidad. Para algunos, la poesía es la forma de expresión que más nos acerca a la verdad. Para otros, una pérdida de tiempo que nada aporta, o incluso nos aparta del mundo. ¿Para qué los versos? Pues bien, se lo vamos a preguntar a Feli Merino, profesora del Instituto de Filosofía Edith Stein, que cree que la poesía tiene tanta importancia que debería de enseñarse junto a la filosofía. También invitamos al poeta Daniel Rodríguez Moya, uno de los fundadores del Festival Internacional de Poesía y, por lo tanto, alguien que cree firmemente en el papel de este arte en la sociedad. Dejemos que sus testimonios nos inspiren y abran su camino hacia la belleza en este nuevo programa de La Vereda de la Estrella. Muy bienvenidos a todos a una nueva entrega de La Vereda de la Estrella. Vamos a bajar esta vez un poco las revoluciones para apartarnos y hablar un poco sobre la poesía. Para eso tenemos como primer invitado a uno de los fundadores del Festival Internacional de Poesía de Granada, Daniel Rodríguez Moya. Muy bienvenido. Muchas gracias, un placer. Pues Daniel, voy a entrar directamente al grano y te voy a preguntar, ¿qué es para ti la poesía? ¿Qué es? Bueno, no empieza fácil la entrevista, porque me resulta muy complicado definir qué es la poesía después de más de 20 años estando de algún modo durante mucho tiempo escribiendo poesía, siempre leyéndola y ahora pues apartado realmente de lo que es la escritura de la poesía como tal, pero si tuviera que buscar alguna definición que se acercara o algo que se acercara, sí podría decirte que para mí la poesía ha sido la forma de hacerme ver el mundo con otro ojo, no solo con los ojos de yo como sujeto, yo como individuo, sino con el ojo del otro y sobre todo ponerme en contacto con el límite del arte, que para mí es la emoción. Para mí la poesía ha sido eso, buscar siempre ese límite de la emoción y ponerme en comunicación con la mirada del otro. Decía Rafael Guillén que la poesía sirve para mirar, y a mí me gusta mucho eso, y que uno no sabe exactamente para mirar qué, pero es lo que te hace ir por la calle, estar vivo, con los ojos abiertos y ver el mundo como realmente es. Es una cuestión de miradas para mí la utilidad de la poesía y la definición más cercana que podría decirte después de algún tiempo pues, leyendo y algún otro escribiendo la poesía. ¿Qué mirada fue la que a ti te rescató, ¿no? Me comentabas en tu experiencia en tu vida. Sí. Pues mi primer acercamiento a la poesía, más allá de los manuales que teníamos que leer todos, ¿no? como sigue siendo así en el colegio, en el instituto, fue precisamente en mi instituto de entonces. Yo estaba repitiendo tercero de BU en el Instituto Generalife de Granada. Había estado hasta el año anterior en Los Agustinos. Era un nefasto estudiante. Habían aconsejado a mis padres que dejara de estudiar, que no iba a poder dedicarme nunca a nada relacionado con los estudios, y tuve la inmensa fortuna de que al instituto llegó un poeta a dar la clásica charla que se da en institutos a veces, ¿no? Que se leen poemas, que conoces a un poeta de primera mano, y tuve la inmensa fortuna porque ese poeta luego se convirtió en mi maestro y a la postre en mi amigo. Y era Luis García Montero, un joven entonces Luis García Montero. Yo andaba por los 16 años, quizás tenía yo en aquel entonces, y vino a dar la charla. A mí no me interesaba nada realmente, pero en un momento explicó un poema que iba a leer, y en esa explicación hablaba de un póster, de un cartel que tenía en su cuarto, de Marilyn Monroe, la clásica imagen, el fotograma de la falda cuando pasa el metro por debajo y le levanta la falda a Marilyn. Y él, en el poema, que no recuerdo el título, hacía la metáfora de que era una mudanza de su casa y descolgaba ese poema, o sea, ese cartel, y era una manera de descolgar una parte de su vida para pasar
agotar. Yo tenía casualmente en mi cuarto ese cartel de Marilyn Monroe. Yo estaba fascinado en ese momento con esa cultura de los 50, con Marilyn, con Jay Dean, luego Elvis, toda la cuestión musical y demás. Y entonces me quedé, digo, ay, pero se está hablando también de mí, este poeta. Igual los poemas hablan de otras cosas distintas a lo que estudiamos en clase de lengua, o que por obligación me tengo que aprender el soneto de Quevedo, de amor constante más allá de la muerte, por ejemplo, ¿no? Que no me interesaba en aquel momento nada. Y eso me llamó la atención y abrí los ojos, ¿no? Más que los oídos para escuchar, abrí los ojos. Y fue la primera mirada que tuve sobre que la poesía podía tener mucho que ver con nosotros, y que la poesía no era eso que yo pensaba que estaba tan alejado de mí y que era patrimonio de unos cuantos poseedores del fuego y en su torre de marfil. Te oí decir que tú realmente la vocación poética o el gusto por la poesía se desarrolló sobre todo en la tertulia, decías, Sí. sabe a bar, ¿no? Sí. La poesía que te ha criado. Totalmente, ¿no? La tertulia que cumplió más de 40 años en un bar que es mucho más que un bar. Y es un lugar de encuentro, lo fue desde el principio, de poetas, de músicos, de cantautores, de artistas, y en torno a la copa de una noche a hablar de lo humano y de lo divino. Y al final la poesía tiene mucho que ver con eso, ese poner en comunicación conciencias, ¿no? Y esas noches de bar, de barra, de compartir, pues fueron las que me acercaron a la poesía, y sobre todo pues, tener la oportunidad de compartir con grandísimos poetas, además que llegaban de paso. La tertulia siempre ha sido un lugar también en el que cuando han venido poetas a recitales a la ciudad, pues por la noche siempre han acabado recalando en este bar y compartiendo pues con los tertulianos de allí, con los camareros también, que yo tuve la suerte de ser uno de ellos. Muchos de los camareros que pasaron por la tertulia fueron luego o han sido poetas también. Entonces, ese compartir un poco en la intimidad de la noche, en esas complicidades que se generan, de algún modo es una universidad de la poesía, una escuela verdadera de la poesía. Con respecto al Festival Internacional de Poesía, un festival que nace en una ciudad tan poética, con tanta tradición poética como es Granada, ¿no? Sí. Que sigue mereciendo la pena hacer algo como el Festival Internacional de Poesía, que puede parecer a veces algo minoritario, como el género poético. Fíjate, hemos hablado de la tertulia, y el festival nació en la tertulia. Nació de la ilusión de dos chavales jóvenes, entusiasmados con Ángel González, leyendo a Ángel González, y que un día, Fernando Valverde y yo, allí en una mesa de la tertulia dijimos: ¿te imaginas que pudiéramos hacer un festival de poesía como los que se hacen en América Latina? Pues recitales multitudinarios en los que vienen los grandes poetas. ¿A qué poetas traeríamos? Y Ángel González era el primero que traeríamos. Y a Caballero Bonal y a Abrines, los grandes poetas del 50. Y lo escribimos en una servilleta, allí mismo en la tertulia. Y a lo largo de estos 18 años, esa pregunta de si vale la pena es recurrente. Es recurrente sobre todo el día que termina cada edición del festival. Vale la pena en el sentido de que el festival demuestra que la poesía no es un género para una inmensa minoría, sino que la poesía puede llegar a un gran sector del público. Se demuestra en cada edición del Festival de Poesía. Se ha conseguido en parte porque hemos querido jugar desde el principio con la mezcla de géneros, no vender la idea de que la poesía es estrictamente un recital de poesía en el que un poeta sesudo que vive en su torre de marfil te va a contar sus disquisiciones, sino que la poesía puede tener mucho más que ver con nosotros, y que la poesía puede tener mucho que ver con las culturas urbanas, como puede ser con el mundo del rock, como puede ser con el mundo del cine, puede ser otras disciplinas artísticas, y el festival ha jugado mucho con eso en las 18 ediciones, y eso ha hecho que haya un público muy fiel al festival, que ya sabe que ir a un recital del Festival de Poesía no tiene mucho que ver en general como ir a un festival, o sea, un recital estándar que podamos tener en nuestra idea, que en un recital del Festival de Poesía pueda encontrar otro tipo de propuestas también. Bueno, pues como sabes, queríamos animarte, te habíamos pedido antes de la entrevista si podías buscar alguna poesía que fuese especialmente significativa para ti de alguna manera. Entonces no sé si te
te apetece compartirla con nosotros? Fíjate, comenzábamos la entrevista preguntándome qué es para mí la poesía y hablando de la utilidad, para qué sirve la poesía, para qué puede... Y si yo algún día supe o tuve la certeza de la utilidad de la poesía y para qué puede servir un poema, lo descubrí en un hospital para niños con cáncer en Managua, en Nicaragua, en un taller de poesía para niños con cáncer que hacía Ernesto Cardenal y al que tenía la suerte de que me invitara cada vez que iba a Nicaragua. Allí escuché un poema de una niña de 8 añitos que se llamaba, recuerdo su nombre perfectamente, Ibis Palacio, que se llamaba Me gustan los poemas y me gusta la vida, y lo he traído porque quizás, fíjate que uno ha leído la gran poesía de la historia de la literatura y poemas emocionantes, y te puedo decir que este poema es el poema que más me ha tocado la fibra sensible. Lo escribió esta niña con 8 añitos y se llama Me gusta, y dice así: me gusta bailar, me gusta pintar y dibujar, me gusta mirar las estrellas, el sol, el cielo, la luna y todos sus colores. Me gustan las nubes blancas, me gusta reír, me gusta no hablar mucho, me gustan los poemas, me gusta patear a los chavalos y me gusta la vida. Con 8 añitos, a unos meses antes de morir, y me golpeó tanto, y a los pocos años de eso tuve la suerte de estar en ese hospital haciendo un documental también con Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, que llamamos así, en homenaje a ella. Me gustan los poemas y me gusta la vida. Pues muchísimas gracias, Daniel, por compartirlo con nosotros. Ha sido un gusto tenerte y nada, seguimos en contacto para futuras colaboraciones. Fantástico, muchísimas gracias, Nacho, ha sido un verdadero placer. Pues después de este animado diálogo con Daniel, vamos a conocer a nuestra segunda invitada, que es profesora de filosofía en el Instituto Edith Stein y además una apasionada de la poesía. Feli, muy bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí contigo, Nacho. Pues nos hemos animado a invitarte porque sabemos que te gusta mucho la poesía y para ti es muy importante también como parte de tu enseñanza de la filosofía, ¿no? Entonces quería empezar preguntándote cómo nace tu pasión, tu querencia por la poesía. ¿De dónde te viene? Bueno, me viene desde muy pequeñita y me viene a través de mi padre. Yo creo que desde que recuerdo, desde que tengo un uso de razón, mi padre me declamaba poesías. A él le encantaba la poesía, leía mucha poesía y le gustaba mucho recitarla en voz alta. Entonces yo he vivido siempre escuchando o bien su voz recitando, o bien incluso a veces él me grababa cintas pues de las antiguas, ¿no? Las cintas de casete, y me grababa poemas y yo pues una y otra vez me los ponía, ¿no? Ahora que mi padre no está, para mí pues poder escuchar, a veces no he podido hacerlo, pero poder escuchar su voz declamando poesía me ha acompañado mucho. Y luego yo aprendí escuchando, mucho antes que leyendo. Luego es verdad que empecé a leer pues ya en la época pues más adolescente, ¿no? Con 15, 16 años empecé a escribir también, pero empecé realmente mi pasión por la poesía empezó escuchando a mi padre. Que es lo ideal, porque la poesía además, igual que el teatro se dice que está hecho para ser representado, ¿no? La poesía está hecho para ser escuchada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es también según la experiencia que tú haces, ¿no? Con la poesía. Yo creo que hay una poesía que te hace entrar en contacto contigo mismo y que, bueno, pues es mejor leerla en silencio, en tus adentros, ¿no? Como que la lees para ti. Pero incluso, fíjate, yo el camino que he hecho es que cuando he leído, y leo mucha poesía, ¿no? Así en silencio, siempre en mi cabeza está como siendo recitada. No la leo como una lectura, ¿no? Como cuando lees un libro de filosofía y subrayas, sino que hay algo de escucha, es como una especie de diálogo, ¿no? con el poeta y bueno, ese ha sido mi camino. ¿Crees que todo el mundo es un poco poeta, que todo el mundo tenemos nuestro pequeño poeta? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, yo recuerdo mucho a cuando Juan Pablo II utiliza la expresión de que todo hombre en el fondo es filósofo, precisamente hablando de que todos llevamos dentro una serie de preguntas existenciales, ¿no? Y unas exigencias que tiene nuestro corazón que desean ser respondidas, ¿no? Y por eso buscamos la verdad, buscamos el bien, buscamos la belleza. Y igual que todo el mundo o todo hombre en el fondo es un poco filósofo, todo hombre es un poco poeta. Yo creo que porque la búsqueda de la verdad va muy en sintonía con la búsqueda de la belleza, ¿no? Y con la búsqueda del bien. Y la poesía es reveladora de una verdad más profunda, más honda. Entonces, en el fondo, en la medida en que dejamos salir esa mirada atenta, ¿no? Que es la que tiene el niño con los ojos del asombro, que se siente como con unos ojos nuevos, ¿no? Inaugurando el mundo que se le hace y se le presenta nuevo, en la medida en que dejamos salir eso, dejamos salir nuestro espíritu poético, y yo creo que todo hombre lo tiene, por supuesto. Vivimos ahora en un tiempo ¿no? que es acelerado, muy digitalizado, muy virtualizado, y donde parece que lo técnico, la técnica, lo invade todo, ¿no? Usamos muchísimo el teléfono móvil, vamos de ordenador en ordenador, todo está como muy mediatizado, ¿no? Y tú planteas que también es muy importante, citando a François-Xavier Bellamy, la importancia de las palabras y del pararse, ¿no? Y en ese sentido la recuperación de la poesía. ¿Por qué es importante? Bueno, porque lo que la filosofía hace es precisamente resistirse a esa dinámica mecanicista del mundo, resistirse a que la vida, las cosas sean medidas con el número, ¿no? Con el dígito, con los inputs y los outputs, ¿no? Es de alguna manera una resistencia a eso, ¿no? Porque bueno, el propio Bellamy dice, ¿no? Que el número es aquello que es reemplazable, intercambiable, lo que se da al comercio, ¿no? Al mercado. Pero precisamente aquellas cosas que se resisten a ser medidas de esa manera lo hacen porque la vida está hecha de personas, de rostros, de memorias, de recuerdos, de experiencias, ¿no? Y que merecen ser dichas, que merecen ser expresadas, porque son únicas, no son reemplazables, de hecho, no son intercambiables, ¿no? Y en ese sentido... la poesía también entonces es única, la poesía, claro, porque la poesía es el uso de la palabra, o sea, cómo la palabra expresa, por eso dice Bellamy que hay que recuperar el lenguaje y el sentido de las palabras, porque en la medida en que vemos que las cosas están atravesadas y animadas siempre por un sentido único, la poesía lo expresa. Ese sentido único es el que la poesía o la literatura en general acierta a descubrir, ¿no? Porque la cosa tiene algo en su nombre, en su palabra, tiene algo que la diferencia de cualquier otra cosa. No es, por tanto, reemplazable, ¿no? Y eso es lo que busca el uso de la palabra. El uso de la palabra poética cuando no se falsea, cuando no se juega con ella, sino que va hasta lo hondo de recuperar un sentido del lenguaje que revele el milagro que es la realidad, la vida. Por eso el milagro de aquello que merece nuestra protección y nuestro cuidado, ¿no? Los bienes valiosos que tenemos y que son a los que más importancia damos desde el punto de vista del corazón, ¿no? El poeta se para en cualquier cosa que le hace ahondar en el milagro de la vida, ¿no? Que le hace ahondar como en el regalo de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué poesías ahora mismo le hacen detenerse a Feli? ¿Qué poesías te hacen detenerte a ti?
últimamente. Bueno, sí, yo me detengo mucho. La verdad es que la poesía en este mundo que vivimos, como has dicho tú antes, ¿no? de estrés, de prisas, de todo virtualizado y digitalizado, yo creo que es la única cosa que nos permite salvar el mundo, salvar lo valioso del mundo, precisamente a través de una actitud mucho más contemplativa, ¿no? De pararnos, de detenernos, de búsqueda de la belleza, ¿no? Igual que Edith Stein dice que el que busca la verdad busca a Dios en filosofía, ¿no? Yo añadiría que el que busca la belleza busca a Dios, ¿no? Y para eso, bueno, a mí me parece que la poesía es una manera también de oración en muchos momentos del día, ¿no? De detener el tiempo, de detener todo aquello que, bueno, que nos oculta, ¿no? Nuestro rostro, nuestra identidad, o aquello que no dejamos que salga, que ponemos cortinas, ¿no? De miles de cosas interesadas, relaciones de este tipo, de trabajo, de los niños, de tal, para detenernos y estar a solas con la belleza suma. Tú misma me referías, perdón, una poesía que tenías, no sé si te animarías a leerla, que últimamente dices que te hace, que se convierte prácticamente en una oración, ¿no? Una necesidad para ti. Sí, es una poesía de Antonio Moreno, en Metafísicas. Él, de hecho, ha escrito mucho, a mí me gusta muchísimo, mucho sobre el abrazo. Y hay una particularmente que me gusta mucho. Yo, si quieres, te la recito. Sí, sí. Dice más o menos así: te estrecho y tomo el tiempo entre mis brazos, aprieto cada día de tu vida, toda tu soledad. A quien perdiste, no llores, y a quien viene hoy contigo. Mira, en un sueño, o quién sabe, despierto, en cualquier calle, alguien nos espera ya hace mucho, y al fin vuelve a nosotros, quitando todo lo que sobra al mundo. Nada son la verdad ni la mentira, nada el dolor ni nuestras torpes creencias, si al fin te abrazo y triunfo de la muerte. Es extraordinario como las palabras a veces pueden expresar ese deseo enorme del corazón, ¿no? Sí. Sí. Y esto nos es muy necesario, ¿no? Quizá en este mundo, pues efectivamente, en el que perdemos un poco la dimensión de nosotros mismos. Pues muchas gracias, Feli. Estoy seguro de que esta pequeña conversación a mí por lo menos me ayuda a cambiar la mirada y espero que a quien la vea pues también pueda ayudarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Desde luego. Siempre que quieras. Está claro, la poesía es un espacio privilegiado que puede expresar lo mejor de cada ser humano. En apenas una cuartilla podemos escuchar el gusto por la vida de una niña a punto de morir o toparnos con ese deseo inexpresado de recibir un abrazo infinito. Sin estas palabras, quizás corremos el riesgo de quedar huérfanos en un mundo que tantas veces corre sin saber a dónde va. Podría sernos útil pararnos más a menudo, escuchar, leer, meditar con algunos de estos versos que tocan hondamente nuestras emociones o nos abisman en un misterio que supera con creces nuestra propia medida.